¿Qué tan importante es ser tu mejor versión? Quédate con nosotros y vamos a verlo. Hola amigos, ¿cómo están? Un capítulo más de Está Cabrón, pero siempre se puede. Gracias por seguirnos, no se les olvide darle like aquí, suscríbanse a nuestro canal para que vean todos los temas que tenemos, para que escuchen a los líderes que estamos entrevistando, para que aprendan de las historias de vida, de las historias de éxito. Y hoy me encanta, está Ramón Torres Lemo con nosotros. Gracias que estás, Ramón, con nosotros. Ahora, fíjense mucho porque creo que va a haber mucha empatía entre lo que vamos a platicar con Ramón y lo que todos ustedes están viviendo de alguna forma. Me interesa mucho tocar el tema de lo que realmente está pasando en las empresas. Hemos pasado situaciones muy complejas, hemos pasado el COVID, hemos pasado la reactivación del COVID, hemos pasado el tema del home office, o sea, ha habido muchas alteraciones en el proceso de lo que antes era una estructura de empresa normal. Y por otro lado, tenemos mucha gente que, gracias a Dios, nos ve, que son, yo le llamo navegantes en solitario, que son estos emprendedores que de alguna forma o llevan mucho tiempo, la gente de multinivel, la gente de seguros, los representantes médicos, y gente que se ha tenido que volver emprendedor de alguna forma, ya sea porque le nace serlo, o también sabemos que por el tema del COVID pues fue muy obligado para alguien salir. Ramón, gracias que estás con nosotros. De verdad, Luis, es un placer, es un gusto. Gracias. Finalmente llevo buscando platicar contigo. No se deja. Más de un año, ahí estábamos, pero ya, finalmente aquí, así que emocionado de estar contigo, de estar con todos ustedes y poderles transmitir algo y dejarles algún mensaje. Así que será un placer. Sí. Lo primero que siempre le pregunto a nuestros invitados, ¿quién es Ramón? Para que vayan viendo el nivel de experiencia que tiene, para que lo que nos vaya a comentar, papel y pluma. Porque es muy fácil entender a Ramón cuáles son los puntos clave que todo el mundo tenemos que empezar a trabajar en el tema que ahorita vamos a platicar. Pero ¿quién es Ramón? Me encanta. Pues mira, Ramón es una persona como cualquier otra, como todos los que nos están viendo aquí. Es una persona que sigue trabajando en ser su mejor versión, en donde creo que el cielo, como dicen por ahí, a veces no es el límite, es incluso mucho más allá, ¿no? Sí. Y eso me llevó a comprender, oye, ¿qué es lo que hace de realmente diferente a las personas? Para darte respuesta a quién es Ramón, algún día me hice la pregunta, imagínate dos gemelos, a lo mejor has escuchado la historia, dos gemelos iguales o dos personas iguales, en donde vienen de la misma familia, misma sociedad económica, mismos estudios, entran a trabajar al mismo lugar y de repente uno llega, por supuesto, y rebasa las ventas al 100, 110% y el otro se queda en el 80%. ¿Por qué dos personas con mismas características, mismas condiciones, mismos esquemas políticos o sociales, mismo jefe, mismo sueldo, mismo todo? ¿Por qué una persona en la vida sí logra ciertas cosas y las otras se quedan abajo? Es una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo y es una pregunta que, por cierto, hago en alguna de las conferencias. Claro. Y le empecé a dar vueltas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Así que descubrí que había realmente una fórmula de 7 elementos. Entonces, hoy cuando yo descubro esa fórmula, ese Ramón es el que busca crear esos pequeños espacios en cada uno de los momentos de la fórmula para poder seguir creciendo. ¿Quién es Ramón? Es una persona que busca hacer todos los días su mejor versión. Oye, ¿y Ramón en qué parte está de su mejor versión? Mira, sigo creciendo. Me parece que hasta que uno acabe de tener esa motivación en la vida, hasta que uno acabe de decir, ya no sé para qué existo, uno se queda parado. Pero yo me parece que hoy es el momento de seguir creciendo, desarrollando. Ayer vi esta película de Warner, un futbolista, un jugador de fútbol americano, ¿no? Seguramente la vieron y si no, véanla por ahí en Netflix, donde cómo esa pasión, esas ganas, lo llevó finalmente, aunque una edad avanzada, a ser uno de los principales quarterbacks que había, era del equipo de los Rams, y como decía, era mi momento. No me aceptaban en las empresas, en los equipos, no me aceptaban en lo que yo hacía, y finalmente llegó mi momento, y ese es mi momento. Entonces estamos en ese momento donde tengo la oportunidad de poder compartir mensajes. Oye, Ramón, si yo te invito a un globo y subes al globo y te pregunto, ¿cuál es tu percepción real de cómo están las empresas hoy en México? Sobre todo las pymes, ¿no? Que es el mayor mercado que tenemos. ¿Cuál es la verdad de las empresas? Porque yo veo esto, y lo platicábamos al inicio del capítulo, que han pasado por muchos topes. O sea, han tenido que cruzar, unos se han quedado, otros se han caído, otros han cambiado. Pero ¿cuál es la realidad? Porque la inercia nos lleva al día a día y perdemos y ya se acabó el año, ¿no? Claro. Ya estamos en octubre, ya se acabó. ¿Cuál es tu percepción real
de lo que tiene hoy las empresas? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus éxitos? O sea, ¿cuál es lo que está creciendo? Pero tú, ¿cómo percibes a la empresa pyme? A ver si coincide con todos ustedes. Claro. Y te la quiero contestar desde dos lados, desde la parte de la empresa y desde la parte de los empleados, o los emprendedores o los solo emprendedores. Me parece que las empresas están viviendo un momento definitivamente de cambio. Hemos escuchado muchas veces que en los últimos 5 o 6 años se ha generado mucho más economía que en los últimos 500 años. Es impresionante. Realmente hay gente con mucho más valor, hay gente que está generando mucho más riqueza en este sentido. Hay muchos más emprendedores, o sea, está creciendo muchísimo. Las empresas están enfrentando a conceptos de nuevos cambios en temas de innovación, en tecnología, donde la tecnología está cambiando a una velocidad bestial en ese sentido. Se están enfrentando temas de generaciones, ¿no? Hoy creo que incluso va a haber un gap en cuanto a los millennials, los centennials, que están empezando a tomar posiciones gerenciales, pero hoy las empresas están cuestionando, ¿y qué va a pasar con nuestras próximas posiciones directivas? ¿Serán ellos que tienen esa capacidad por toda la mentalidad nueva que tienen? Hoy se están enfrentando a que la gente quiere mucho mejor calidad de vida. Hoy se están enfrentando a que la competencia, el otro día con una empresa de retail, le decía, ¿quién es tu principal competidor? ¿No? Y me decían, no, pues los rosas o los cafés. Y les decía, no necesariamente. Todo el tema del e-commerce. O sea, yo siento todos los días. En retail, ¿no? Más todavía. Hago literalmente en 3 clics. A mí me trae de Amazon un producto y todos los días me llega una cajita nueva y siento que es Navidad todos los días. Imagínate la experiencia que me hacen vivir. Que por cierto, algo que me decía la empresa esta me decía, oye, no es diferente la experiencia. Entras a una tienda y hueles y ves qué bonito. Le digo, sí, pero fíjate la experiencia de que me llega todos los días una caja. Sigo viendo la experiencia. Si no me gustó, lo retiro. Claro. O sea, las empresas están viviendo la competencia, el tema del e-commerce, la omnicanalidad, están viviendo el tema generacional, están viviendo el tema tecnológico. O sea, hay muchos elementos que necesitan empezar a tomar en control. ¿Qué les duele? Definitivamente el factor humano. Es algo que no es solamente de ahorita, es desde siempre. Y traigo algunos datos que acabé de sacar hace ratito, y esos datos que vienen de Gallup, ¿no? En donde el 15%, solamente el 15% de los empleados realmente se sienten comprometidos con la empresa. 15%. O sea, si tienes 10 empleados, 1 o 2, si tú los encuestas, dicen, yo estoy bien, estoy a gusto en esta empresa. Entonces, imagínate dónde están los otros 7, los otros 8 personas. Otro dato que tengo por ahí, 85%, ¿no? Se sienten satisfechos con lo que están haciendo. Y también se sienten satisfechos en la empresa en la que están trabajando. Es altísimo. Muy alto. Hoy muchas personas empiezan a trabajar en alguna empresa pues porque fue lo que consiguieron cuando salían de la universidad o fue el trabajo que les dieron. Pues no significa que realmente les apasione. O incluso a lo mejor no están conscientes de los valores propios de la empresa o del producto de la empresa. Dicen, no coincido con eso, pero pues no importa. Aquí me están pagando, pues es lo que hay y aquí me quedo en ese sentido. Otro dato que te tengo por ahí, 50% de los empleados, fíjate, 50% de los empleados odian su trabajo. Hagan esa encuesta, ¿no? O sea, si eres el jefe, pues a lo mejor va a ser difícil que te la contesten, ¿verdad? Pero a sus pares, a lo mejor hay directores, el 50% de los directores no están a gusto con lo que hacen. Odian su trabajo. Y muchos, ¿sabes por qué lo odian? Por el jefe. O por el famoso líder. Entonces esto me lleva a un siguiente punto, un siguiente número que les traigo. 75% de la gente que sale de las empresas sale por la relación con el jefe. No sales porque no seas bueno, no sales porque no des resultados, no sales porque no tengas las habilidades técnicas o cognitivas. Técnicas es hacer las cosas y cognitivas es dar resultados, es resolver las cosas. Salen porque no tuviste la relación con el jefe o con el jefe del jefe. Entonces yo siempre he dicho, en un mundo corporativo no es necesariamente ser bueno para poder estar ahí. Tienes que tener 3 elementos. 1, saber hacer bien tu trabajo, tu chamba. Número 2, poderte relacionar. Me parece que las empresas son un mundo político. Y número 3, que la gente hable de ti. Y que hable de ti bien, ¿no? Que digas que vas a poder hacer eso. Y te comparto otro dato por ahí que tengo, ¿no? 90% de los empleados realmente piensan que lo que hoy hacen en su trabajo es más una frustración y que realmente no están haciendo nada o que no están aportando nada adicional al mundo. Entonces son elementos, son números que me parecen muy altos, donde tendríamos que considerarlos. Mucho viene de qué es lo que está haciendo la empresa para poder crear cultura. 2, y dónde está la posición de los líderes. No quiero satanizar a los líderes, pero sí creo en mi experiencia que hoy los líderes están en un espacio donde tienen toda la presión de tener que formar cultura, tener que comunicarse con los de abajo y sobre todo tener que empezar a crear nuevos espacios. Así que son elementos interesantes. Oye, si el 50% de la gente renuncia por relación con el jefe, creo que también hay parte de la poca adaptabilidad también que tiene el empleado con ese jefe. Porque además yo entiendo que los jefes, pues muchos están hechos a la antigüita, de alguna forma, con un liderazgo, para entrar ya en temas de liderazgo, mucho más
autócratas, mucho más de porque yo soy el jefe, Correcto. mucho más del porque yo lo mando, ¿no? Pero creo que también hay una parte importante de lo que tú dices, que la gente tiene que adaptarse y tiene que relacionarse. ¿Cómo se puede o cuáles serían los 2 puntos importantes de cómo alguien que es colaborador se puede mejorar la relación con alguien? Sobre todo porque ahorita hay un tema de decir, oye, pero ¿cómo me relaciono si ni lo veo? ¿No? Y no lo conozco. Gente que está en home office, gente que está... ¿Cómo podría mejorar yo mi relación con mi jefe? Mira, existen 2 elementos. Uno es, muchas veces los jefes empiezan a subir y escalar porque vienen de niveles desde coordinador o trainee, coordinador, después vienes como analista, empiezas a ser jefe, después empiezas a tener gente a tu cargo, después más gente, y después sientes directivo, ¿no? Es como un proceso normal en ese sentido. Ya estando puestos directivos o gerenciales, ya brincas hacia otros lugares. Pero la realidad es que en ningún lado realmente te enseñan a ser jefe. No hay libro. Te puedes meter a un IPADE, te puedes meter a unas maestrías de MBA, te puedes meter a lo que sea. Y los conceptos son muy buenos y son muy positivos, pero al final, cuando te enseñan al día que le tienes que decir a un colaborador tuyo, oye, vamos a tener que prescindir de ti. ¿En qué momento te enseñan eso? En ningún momento te lo enseñan. ¿Y cómo se lo dices? Platicas con el de recursos humanos, platicas con el jefe, le dices, pues tienes que sentarlo, lo juntas a las 7 de la mañana y le dices, muchas gracias, ya no te necesitamos. Y tete la compu. Exacto. Y en los peores de los casos tienes al guardia. Al guardia afuera, sí. Y ya no te dejan ni siquiera acercarte a tu computadora. Entonces, son elementos tan sencillos de cómo tenemos la empatía o la conexión para poder llegar a esos momentos. Pero me quiero ir un poquito hacia atrás. ¿Cómo como líderes dejamos de hacer cosas o no hacemos cosas y tenemos que llegar a esos momentos? A mí me parece que cuando tú tienes que dar esas malas noticias, más allá del desempeño, no es porque el líder no está poniendo la atención correcta en su equipo de trabajo. Y si desde un principio estás detectando que hay una falta de desempeño por habilidades técnicas o habilidades cognitivas o le faltan ciertas competencias, pues tendrías que empezar a desarrollar a las personas. Y me parece que es el papel de los líderes, desarrollar a las personas. Ya cuando hay temas de actitud, incluso se pueden trabajar, ¿no? Claro. Lo trabajo con coaching, lo trabajo con mentoring, lo trabajo con feedback, lo trabajo con el café, una conversación poderosísima. Pero los líderes no tenemos el tiempo para eso. ¿A qué nos dedicamos muchas veces en las empresas? Y por favor, déjanos saber. A veces creo que nos contratan para estar en reuniones. ¿Cuántas reuniones tienes al día? Sí, claro. Y para estar sacando mails. Y yo siempre digo que los mails son como los tamagotchis, a lo mejor si se acuerdan, ¿no? Sí, sí, en donde les dabas de comer, pero ya quitaste 10 y te aparecieron 20 otra vez. O sea, nunca acabas de sacar mails y estás todo el día. Y son las 6 de la tarde y es cuando uno se dice, me voy a empezar a sentar a trabajar. Entonces, los líderes nos están dando el tiempo correcto para poder, uno, tener conversaciones con sus equipos de trabajo. Entonces, ¿qué necesitan hoy los líderes? Justo ese espacio. ¿Cómo me relaciono yo como colaborador? Necesito tener mucho más conocimiento de inteligencia emocional. Y inteligencia emocional no solamente es conocer, estoy enojado, estoy triste, no. O sea, realmente, ¿cómo reacciono frente a las diferentes situaciones? ¿Cómo manejo el mundo político? El mundo político en las empresas hay que manejarlo. Sí, en los emprendimientos hay que manejarlo. Mira, es lo que te abre las puertas. Es lo que he aprendido mucho de ti, es lo que he aprendido de otros colegas tuyos, ¿no? El mundo relacional es impresionante. Las relaciones son lo clave. Es la clave, ¿no? Y eso se tiene que hacer en las empresas. Tienes que estar en esa posición de disponibilidad. A las empresas les gusta que seas innovador, que estés aportando ideas, que tengas el espacio, y hay que hacerlo, ¿no? Entonces hay que buscar estos balances entre cómo me relaciono con las personas, me genero este impacto político y cómo realmente también demuestro mis habilidades para poder llevar a la empresa a los resultados que quieren dar. Oye, tú que has estado ya como coach en muchas empresas y llevando procesos mediano y largos, ¿tu percepción del área de recursos humanos cuál es hoy en las empresas en México? Sí. Mira, en general lo que nos estamos topando es que las empresas, las áreas de recursos humanos se están volviendo solamente en gestores de procesos, ¿no? Pero no se están metiendo muchas de ellas, no quiero generalizar No, tanto. obviamente. En Exacto. promedio, sí. A realmente generar proyectos de innovación dentro de las áreas. Por ejemplo, he tenido procesos con las áreas de recursos humanos, ¿no? De algún tema. Y yo les pregunto, oigan, ¿me pueden decir cuál es el nivel de ventas que tienen que llegar este año en su empresa? No me lo saben decir. ¿Me pueden decir cuál es el ROI que van a manejar este año en su empresa? ¿Cuáles son los principales 5 indicadores del negocio, de la empresa global? Y ustedes, equipo de recursos humanos, ¿me los pueden compartir? En general no se lo saben. Entonces, cuando digo, ¿por qué están desconectados de la parte económica, de los economics de las empresas? No deberían estar desconectados. Ellos deberían de saber que el personal que traen, la capacitación, el desarrollo, la integración, las alineaciones de equipo son esenciales para que realmente estos objetivos se logren. Porque los objetivos los dan las personas. ¿Y qué solución hay? Porque yo también he percibido que hay como que mucha presencia del área de recursos humanos,
pero no veo como efectividad en las consecuencias. O sea, como que sí tienen mucha chamba en la parte de la contratación, en la parte de la capacitación, pero a la hora de que vemos la información del 360, de todo eso, no hay una analítica de data para tomar mejores decisiones. Pero entonces, ¿que les falta información o son poca gente o la estructura ya de recursos humanos sigue enquistada en el anterior proceso de otras empresas de hace tiempo? O sea, ¿qué falta para que recursos humanos tenga una mejor versión de data para mejor tomar? ¿O están amarrados por finanzas? Que dice, tú no pienses desde aquí. ¿Qué pasa? A ver, me parece que hay varios puntos. Uno, el área de recursos humanos se tiene que meter a los números. Tiene que saberlos manejar. Cualquier persona de recursos humanos y de cualquier persona de la empresa, hasta desde el mensajero hasta el de arriba, obvio, tiene que saberte manejar hacia dónde va la empresa. ¿No? Y más allá de la visión o el propósito, tienen que decir, oye, esto es nuestro nivel de venta, estas son las nuevas empresas que vamos a adquirir, eso es el camino hacia el que vamos. Y cuando la gente dice, esta información confidencial, pues, las ventas son las ventas de la empresa. ¿No? Uno, tiene que meterse en ese sentido. Número dos, tienen que dejar de ser solamente áreas de administrativas y tienen que empezarse a involucrar con la operación. Yo les digo también a la gente de recursos humanos, oye, ¿ya te fuiste a campo? ¿Ya te fuiste con el vendedor? Sí, claro, ¿no? claro. Ya saliste y visitaste los 50 changarros, ¿no? O las tienditas tradicionales que hace el vendedor, ¿no? Hablemos de una tienda de retail. Súbete al carro de ellos y vete a visitar las 50 tiendas que hacen el día, o vete a las tiendas mayoristas, y vete a la central de abasto. O sea, vive la experiencia. O si estás en una tienda de servicios, ponte en el área de servicios, o ponte un día en la diadema del call center para que escuches cómo es. O sea, tienes que estar metido en la operación. Tienes que vivirlo. Claro. Tienes que vivirlo, ¿no? Y en tercer punto, tienes que estar pues muy consciente de las mejoras que hay en otras empresas y en otros países, ¿no? Hoy vienen las generaciones nuevas. ¿Qué están buscando las generaciones nuevas? Un dato que te traía por ahí, ¿no? 60% de las nuevas generaciones, millennials y centennials, están buscando mejores beneficios para ellos. No les interesa muchas veces que ya les des coche, no les interesa cierto seguro. Ellos lo que dicen es, a mí dame home office. Mira, en una empresa el otro día me decían, bueno, me queda clarísimo. Llegó un nuevo director y dijo, de aquí en adelante se acaba el home office, porque me parece que la gente no es productiva. Y alguien le decía, oye, pero los chavos me están pidiendo home office. La primera pregunta que me dicen es, ¿tienes home office? ¿Cómo le voy a decir? No, no hay home office. No, tenemos que tener la apertura, la mente para decir, oye, son las generaciones que van a liderar. No, y además totalmente cierto. Yo tengo un caso muy cercano. Mis hijos, por ejemplo, Iker el grande, pues su objetivo era siempre home office. Claro. Y produzco home office. Y a lo mejor no había la oportunidad de trabajo porque no había home office. Claro. Y se quedó en una empresa muy buena que tiene la cultura de home office porque va por resultados, ¿no? Sí. Entonces, sí es cierto, porque aparte de la nueva fuerza laboral, quieras o no, pues son los que van a ir creciendo. Y creo que son los que tienen un tema de cambio de empresas sin dolor. Por supuesto. Se pueden cambiar las veces que quieran, que mientras que ellos tengan lo que quieren y hagan lo que les guste, la marca no importa. Pero dentro del área de recursos humanos, tú tendrías, si pudieras tú poner un nuevo puesto, lo pondrías, que sería alguien que hiciera qué. Porque en las áreas que están ahorita, pues no lo van a hacer. Eso que tú quieres, o sea, o piensas que debería ser. ¿Habría una nueva posición? Yo lo pondría, y la posición sería como un tipo de analytics e innovación. Claro. ¿Qué significa analytics e Data. innovación? Y la data. Imagínate, y lo hemos escuchado en los jugadores profesionales de fútbol, ¿no? Les ponen ciertos, ¿no?, chips, juegan y se ven cuánto tiempo se desplazó, a qué velocidad corrió, qué hizo, cuántos pases. O sea, podemos medir eso. Deberíamos de tener esas mediciones en las personas. Y no solamente los principales indicadores, que a veces ni siquiera indicadores hay. Pero cuando tú das un proceso de capacitación, para el tema que sea, vamos a hablar algo de liderazgo en temas de comunicación asertiva. Entonces, a la empresa de recursos, al área de recursos humanos le dicen, oye, pues dales un curso. Y buscan al proveedor y les dan el curso. ¿Y qué pasó? Nada. No sabemos dónde está el antes y dónde está el después. ¿Cómo le das el seguimiento? Tienes que tener mediciones previas. Tienes que saber cuál es el camino. Tienes que empezar a efectuar 180s, 360s y después procesos y resultados para ver qué está funcionando, empezarlos a adaptar. Y muchas veces también tenemos que empezar a identificar individualmente las cosas. Así que si tú tienes un área de mucho más analytics con temas de innovación, ahí creo que puede haber una oportunidad enorme para que puedas desarrollar a las personas. Oye, yo en el libro toco, en el mío, la parte de los intraemprendedores. Hay un tema que siempre ha habido que pues, le quita el jefe la idea, ¿no? O sea, y que yo porque voy a tener que proponer algo que sé que va a ser mejor para la empresa. Primero, no me van a dar un peso. Dos, y si lo pongo, el jefe va a decir, fíjense que pensé en esto, pero me ayudó fulano, cuando es al revés.
¿Eso ha cambiado o sigue siendo igual? Por el tema de la innovación que estás hablando dentro de las empresas, que son los emprendimientos internos, que eso puede haber lana, puede haber bono, puede haber muchas cosas de retroalimentación para crear nuevos intereses por quedarme en la empresa. Pero ¿cómo va el tema del intraemprendimiento dentro de las empresas? Me parece que es algo que se debería de promover muchísimo más. Pero como O sea, no existe. Existe, pero de cierta manera, Sí. ¿no? Y lo que dices tú, no, pues, sí está cabrón que a veces el jefe es el que quiere justificar el puesto, quiere justificar el sueldo, está en las juntas directivas y tiene que demostrar que sabe. Y muchas veces no tenemos la capacidad de decir, oye, estoy subiendo o haciendo que mi gente suba y pues ¿dónde voy a quedar yo? Van a pagar entonces personas más baratas y a mí me van a secar. ¿Y dónde estoy yo? Tengo que cuidar por mí. De que lloren en su casa, que lloren en mi casa, pues mejor en la suya. Sí, Y sigo agarrando el poder y el control. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Al egocentrismo, al micromanagement. ¿Cuántas veces? Y esto lo vemos mucho, ¿no? Mejor no lo hagas tú, mejor lo hago yo, porque de aquí a que te enseño, mejor lo hago yo rápido, yo demuestro y yo doy y yo hago las cosas. Tenemos una intención de querer demostrar, de querer justificar las cosas, cuando el verdadero liderazgo está en poder llevar a las personas de abajo hacia arriba. Ahí es donde tenemos que estar. Pero ¿cómo me quito ese estigma? ¿No? Ahí es donde está cabrón que yo, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No quiero que me corran tampoco. Ya voy por mi jubilación y aquí, imagínate, ¿no? Exacto. La gente que lleva 20, 25 años ya a mí nadie me va a quitar mi jubilación, ¿no? Exacto, en ese sentido. Y fíjate, otro tema al que nos estamos enfrentando, sobre todo en las empresas familiares, ¿no? En temas, Ese tema, sí. Hay empresas familiares de 50 personas, de 300 personas, que llegan a vender lo que quieras. Y hoy nos estamos dando cuenta que la primera generación, o sea, el abuelo fue el que construyó la empresa, vienen sus hijos, ¿no? Que la están operando y muchos de ellos tienen el puesto comercial o el directivo o el director general. Pero lo que está sucediendo es que los hijos de esos hijos, o sea, la tercera generación, ya no están confiando. No. Ya están diciendo, si a estos los subo al puesto directivo, la empresa va a tronar. Es una empresa de 50 años. ¿no? Y también los chavos ya no quieren ir a trabajar con el papá ni con el abuelo. Me dicen, Exacto. yo hago mi vida, pues ¿cómo? Claro, hoy me estoy enfrentando justo a una empresa, ¿no? Que se dedica mucho a temas de decoraciones de casas, ¿no? A nivel mayúsculo, en donde la hija dice, no, que venir acá, que es lo mío, yo quiero andar viajando, quiero andar paseando. Yo no quiero la vida de mi papá. Claro, ¿no? y como que sienten también por otro lado que tienen ciertas cosas aseguradas. Y ahí es donde tiene que entrar todo este proceso de, oye, hacerles ver las realidades de las cosas, hacerles ver que el futuro va a ser importante en caso de que lleguemos, ¿no? Es una gran diferencia entre generaciones nuestras, ¿no? Sí, sí, de sí. los X, yo soy de la X todavía, Sí. ¿no? Y de las generaciones millennials. Nosotros estamos pensando en nuestra jubilación. Sí, claro. En guardar las semillitas y qué voy a hacer Sí, para cuando claro. me jubile y ya tengo que empezar en la modalidad de 40 si es que me tocó. Pero gente de 45 años, hoy 45 años, ya no entran en esas modalidades. Lo que no aportaron en sus afores, lo que no ahorraron, No, ya bailar. yo no sé cómo le van a hacer. Ahora, imagínate, ¿no? Sí, Aquí los todos chavos. tus Sí. Yo no sé si están ahorrando, pero ¿cuál es el presupuesto mínimo que necesitas para vivir normal, bien? ¿No? Y poder decir, pues ya de viejito o de más grande, donde mis capacidades fueron diferentes, puedo vivir. Entonces son cosas que no se están viendo y son todos esos elementos que tendríamos que integrar. Sí, en el tema de sucesión familiar, el problema que la tercera generación, que es esta generación X y millennials, no les atrae tanto ya. Y entonces un consultor le preguntaba, bueno, ¿y cómo se les resuelve? Porque al final es el legado de la familia. Me dice, ahora los tienes que meter en la prepa. Exacto. O sea, ya no te esperes a qué van a estudiar, qué no van a estudiar. Si no los metes desde la prepa y están trabajando, cuando termina la universidad es 10, o sea, 9 de 10 que no van a estar contigo. Claro. Entonces también, o sea, es un tema que desde chavito, ya antes de la prepa, ya me quieres meter a trabajar con mi papá, va a ser muy complicado. Oye, y para los emprendedores, que es el mercado que más tenemos, ¿cómo ves el tema? Porque has trabajado con emprendedores que ya tienen algún tipo de empleados o ya han crecido con sucursales o han crecido con tema de servicios. ¿Cómo está su liderazgo? Porque yo veo que son liderazgos al modo mío, ¿no? Digo, a mí nadie me enseñó a ser líder y yo, pues aquí estoy líder, pues si no tengo empleados, pues yo, la autolideración del emprendedor, ¿cómo se maneja eso? Yo tengo que liderarme a mí mismo. Sí, por supuesto. Que no es disciplina, ¿eh? No es un tema de que, yo soy muy disciplinado. No. Claro. ¿Cuáles son tus valores de liderazgo dentro de ti como marca? Que aunque estés tú solo y funciones solo o tengas un par de empleados, pues tienes que tener, porque aquí estamos hablando de liderazgo. Por supuesto. Fíjate que hace tiempo, ¿no? Y literalmente, después de estar buscando hacia dónde me voy, yo estuve 25 años en el mundo corporativo, afortunadamente en puestos directivos también, y fue mucho de lo que yo aprendí en ese sentido. Pero un día dije, ¿qué es lo que realmente hace diferente, ¿no? A ese emprendedor, a ese solo emprendedor, a los ejecutivos, a los empresarios o a las personas, ¿no? Como nosotros, de a pie, como decimos por ahí. Sí. Así que identifiqué que al menos habían 7 elementos que son 7 elementos que deberíamos estar trabajando
todos los días en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿Todos son igual de importantes o hay como una secuencia? al final es una fórmula. Es una forma. Es una fórmula. Entonces, si alguno te falta, pues tu fórmula se puede ver disminuida en ciertos elementos. Pues la intención es que todos los puedas proyectar. Platícanos, Y te platico un poquito de esa fórmula. Apunten 7 puntos. Ahí va. Y para eso también les voy a, o sea, vayan pensando en dos cosas. La primera es, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? Como emprendedor, como ejecutivo, como persona, como papá, como mamá, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? ¿No? Y a lo mejor las respuestas que vienen a la mente es mis hijos, por ahí me van a decir la salud, por ahí me van a decir, pues por supuesto mi negocio, ¿no? Le estoy poniendo lana al negocio y quiero que crezca el negocio, ¿no? Y son las principales razones que me dan. Pero también quiero que piensen en que el trabajo es muy importante. Esa respuesta sale muy poquito, ¿no? La gente no la piensa a bote pronto, pero el trabajo es valiosísimo. O sea, nos da desarrollo, nos da crecimiento, nos da aprendizaje. Y ahí es donde digo que son los verdaderos doctorados. Estando en un trabajo es el verdadero doctorado. Sí, claro. ¿Cómo manejo a la gente? ¿Cómo manejo presupuestos? ¿Cómo me relaciono con clientes? Y con sinodales que... Exacto, ¿no? Objeciones de cliente, negociaciones. Ese es el mundo, es un doctorado realmente, ¿no? Entonces, piensa qué es lo más importante para ti. Ok. A tu pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde nos tenemos que desarrollar como líderes o como personas en donde estés? Entonces son 7 elementos. El primero es, imagínate esa B de la mejor versión de ti, está compuesto por 7 elementos. La primera es el conocimiento. Y el conocimiento no solamente es leerse los libros, ¿no? Es decir, ya me leí un libro y me leí 2, me leí 3. Por ahí se dice que los grandes CEOs se leen 50 libros al año. Por cierto, si ya estamos en el mes, ¿qué? ¿11? Sí. Deberíamos haber leído menos. 40. Exacto. Al menos deberíamos de llevar 11 libros. 11, por lo menos uno al mes, ¿no? Pero ver, alcen la mano cuántos llevas, ¿no? Sí, claro. Si no, bueno, pues te quedan 2 meses para 3 meses para leerte lo que te falta, ¿no? Tienen 11 libros abiertos a la mitad ahí. Exacto. Uno es conocimiento, pero el chiste es leerte un libro, ¿no? Y retomar algo de ese libro. A ver, ¿qué me llevo de ese libro? Es imposible que de las 200 páginas de un libro lo pongas todo en práctica, pero siempre hay un concepto. Cuando lees un libro y dices, este es el concepto con el que me quedé. Eso pone en práctica en tu negocio o en tu vida familiar y eso es lo que te dio ese libro. En pocas palabras, el conocimiento viene de leer, de identificar videos, de ver podcasts con información valiosa, de aprender de otras personas. Cuando tengo una conversación contigo, Luis, o con cualquier otra persona, aprendo de ti. Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo promueves speakers? A ver, déjame, me encamino en ese sentido. O sea, ese conocimiento tenemos que ponerlo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, se pierde el conocimiento. Y por cierto, hago un paréntesis. Hace rato que hablábamos de los estudiantes. Yo siempre creí que ahora en las escuelas, en las universidades, tienen que cambiar su modelo. Y tienen que haber al menos 4 materias, al menos 4, que deben de incluir sí o sí ya en los planes de estudio. Primera materia, el tema de conocimiento de uno mismo. ¿Qué significa conocimiento de uno mismo? Es que yo conozca cuáles son mis fortalezas, qué me gusta, qué me apasiona, que me identifique qué me detona, qué no me detona, pero no nos conocemos. A las personas yo les pregunto, oye, ¿te conoces bien? Sí, claro. A ver, dime, ¿Cuál es tu fortaleza? Dime tus fortalezas. Y empiezan, no, pues acomodo bien los libros, tengo bonita letra. No necesariamente. Cuando tú identificas, en mi caso yo soy muy creativo. Y cuando yo identifico que soy creativo, puedo hacer una fórmula, puedo hacer una presentación, puedo hacer una conferencia, porque utilizo mi creatividad sin esfuerzo. 1, conocimiento de uno mismo. Número 2, inteligencia emocional, ¿no? Sí, un poquito aplicado a Daniel Goleman, ¿no? Pero que es el jefe. Exacto, pero tenemos que identificarnos. En nuestro día vivimos 80 emociones. Claro. Nos enojamos, nos reímos, nos entristecemos con el jefe, con el cliente, con las ventas. ¿Qué es lo que no te prende? Con el tráfico. Entonces tenemos que tener ese control, tenemos que tener ese autoconocimiento, ese autocontrol, esa empatía y ese relacionamiento social. Número 3, nos tienen que enseñar a hacer dinero. ¿No? Y no son necesariamente finanzas para no financieros. Enséñame a generar dinero. Ya no quiero tenerle miedo a un trabajo donde estoy contento, pero me van a correr. Y me corren y digo, ¿qué hago? Y me da tristeza y me da la decepción y tengo una falta de pasión en 6 meses porque perdí el trabajo. Porque digo, ¿qué va a pasar con el dinero? ¿No? Entonces, enséñame a generar dinero. Y por último, el tema de bienestar. Enséñame a comer bien, enséñame a estar bien mental, emocional y físicamente. Eso es parte de los conocimientos que la gente deberíamos aprender. Entonces, 1, conocimientos. Número 2 de la fórmula, conocimiento suma a fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que como líder tienes o como empresario tienes? ¿No? Tus fortalezas son, eres un buen negociador, te relacionas muy bien con las personas, eres una persona que habla muy bien en público, eres una persona que conecta y puedes generar un podcast que ya está llegando a millones de personas. Y pero felicidades. ¿cómo sé cuáles son mis fortalezas? Porque una cosa es lo que yo creo que soy bueno, porque a lo mejor tengo fortalezas que nunca las he aplicado porque pues, soy así, pero no, pero es que mi fortaleza es que yo soy bueno para vender.
No, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes identificar una fortaleza? ¿Hay test, hay plataformas, hay algo que te ayude? Sí, hay muchos de esos. Hay un test, hay una plataforma. Ujú. Si no, después escríbanle a Luis, escríbanle ahí y les Sí. paso una Sí, liga. a lo que voy yo es que Ajá. no haya nada que les ayude a Claro. resolver eso. O sea, busquen, hay plataformas, Ujú. identifiquen su fortaleza más allá de lo que yo opino de mí mismo, Claro. ¿no? Esa es una. Entonces, escríbanle a Luis y les mandamos una liga donde pueden hacer un pequeño test y hacerlo así. Vale. Pero una fórmula mucho más sencilla es pregúntale a tu gente cercana. Oye, ¿para qué crees que soy bueno? Pregúntale a tus papás, pregúntale a tus hermanos, Ujú. pregúntale a tu pareja. Oye, ¿para qué crees que soy bueno? ¿En qué crees que soy bueno? Ujú. Automáticamente te van a empezar a decir cosas positivas de ti, cosas en donde ven de ti. Claro, Entonces ya, ahí, tan sencillo como eso, ¿no? claro. Y por supuesto, vayas validando. Y haz un poquito de historia. Y ahí te va el segundo ejercicio que les comparto. El segundo historia es, todos tenemos alguna historia de éxito, de lo que sea. Sí, sí. Entonces piensa en esa historia de éxito, ¿no? Estos son un poquito de ejercicios de PNL, programación Ujú. neurolingüística. Piensa en una historia de éxito. Piensa cuál fue la situación que vivías en ese momento, cuál era la problemática y piensa cómo lo resolviste. ¿Qué hiciste para resolverlo? Y piensa qué de ti utilizaste para que de esa problemática saliste avanti Ujú. y fuiste exitoso en esa problemática. En una solución empresarial, en una solución de negocio, en un tema de un desarrollo que hiciste. Ujú. ¿Qué fue lo que hiciste? Y eso que lograste hacer, eso es parte de tus fortalezas, Claro. porque esas las utilizaste automáticamente. Ok. Entonces, de esa manera podemos utilizar nuestras fortalezas. Ujú. Y la regla y la tarea es, pues tienes que conocer tus principales 5 fortalezas. Sí, Utilízalas. claro, claro. Hay un test que yo utilizo muchísimo en las empresas, que es el de Gallup, Sí, el de claro. Strength Finder, ¿no? Donde te habla de tus 34 principales fortalezas. Imagínate 34. Ujú. Y bien, lo bonito de Gallup es que si tú identificas al menos tus principales 5 Ujú. Y trabajas con ellas. y ya te trabajas estás. con esas, pero lo importante es que te vuelves uno Ujú. en 33 millones. Sí, Imagínate, claro, claro. uno en 33 millones. Y nos pueden salir las mismas fortalezas de chiripazo, porque Sí, es como sí, un ADN. sí. Y aún así me vuelvo uno en 33 millones. No No, somos y iguales. te vuelves diferenciador y explotas lo diferente y la gente Exacto. empieza a comprarte, te empieza a hacer muchas cosas porque explotaste tu parte de fortaleza que más viene contigo. Por supuesto. Y eso nos da oportunidad de, uno, enfócate en tu fortaleza, pero también te da la oportunidad de decidir algunas otras en donde la tienes ahí, pero no la estás desarrollando. Claro. Por ejemplo, yo tengo mucho arriba el tema de maximizador futurista creativo. Ajá, Y abajo, como por la 30, está el tema de empatía. claro. O sea, la gente, pues, ¿cómo que empatía, Ramón? Pues te dedicas a eso, a las Sí. conferencias y a los cursos y a las sesiones. Sí, me doy cuenta que a lo mejor pues, tengo que mejorar la empatía. Entonces Claro. me meto a trabajar la empatía. Claro, y la subes de Me nivel. meto a trabajar la cercanía, me meto a trabajar el relacionamiento Claro. y entonces pues la soportas. Eso hay que hacerlo. Entonces, bien. como empresario, hay que hacerlo en Ujú. ese sentido. Siguiente elemento. Tienes conocimientos y tienes fortalezas. O sea, sabes hacer las cosas Ujú. y eres bueno haciendo las cosas. Ujú. ¿Qué tendrías que hacer con eso? Pues ejecutarlas. Claro, ponerte en acción. Hazlo. Ponte en acción, hazlo. O sea, ya no le pienses más, es por ahí. Pero muchas veces, fíjate, nos dedicamos a cosas que ni nos apasionan, que ni le sé, y ni me gusta, ni soy bueno. Y me dedico a eso. ¿Y por qué estás ahí? Pues fue lo que la vida me mandó. Es lo que hay. Fue lo que hay. Sí. Exacto, pues no. O sea, entiendo que hay que resolver a veces la situación básica de la pirámide de Maslow, ¿no? La parte económica. Y uno Y quiere eso creo que regresar a también eso. le pasa mucho a los chavos de que van haciendo las nuevas generaciones Ujú. dentro de las empresas familiares. Ujú. Es que ni me gusta lo que hace la empresa. Claro. O sea, llevo 25 años de vida escuchando a mi papá del problema de esto, del otro, Ujú. de aquí. O sea, a mí no me gusta vender tornillos. Claro. No es lo mío. Yo salí de otro perfil. Yo Ujú. quiero ser más creativo. Claro. Y entonces, pero no, tú tienes que ir a suplir mi dirección general. Por supuesto. Y ahí, entonces, cuando la empresa se baja, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, estamos justo ahí porque o es lo que voy a heredar, Ujú. o es porque fue el trabajo que me dieron, o es porque... O sea, fue- están ejecutando, que es el tercer punto, Ujú. cosas que no les interesa Que no les- ni es su fortaleza. O sea, los dos primeros puntos se los pasaron Por supuesto. Y dices la palabra ejecutando. ¿Quién sabe qué tanto estén ejecutando? Claro. Porque seguramente te despiertas sin ánimo y dices, "Puta, otra No, sí vez está el mismo cabrón. trabajo, puta, otra vez el mismo jefe. Entonces, Sí, pues me claro. encuentro desmotivado. Claro. Entonces, por eso la cifra de más del 80% está desmotivado en sus trabajos. Porque no está haciendo lo que les gusta o para lo que es bueno. Entonces la gente dice, oye, pues yo quiero ser las típicas que nos dicen pintor, músico. Oye, ¿y ¿Y? qué te lo impide? Claro. ¿No? ¿Qué te impide generar procesos? Hoy conocemos tantas historias Claro. de gente que en su pasión, en su acción y en sus fortalezas, mira, más allá del dinero, porque el dinero me parece que llega, Llega, ¿no? sí. Pero más allá de eso vienen las verdaderas elementos, Y ¿no? cuando te dedicas a lo que te gusta, atraes el dinero, Por supuesto, ¿no? ¿no? Y aquí va a ser, voy a adelantar una parte de la fórmula, ¿no? Sí. Que es el tema de esa motivación, ¿no? Ujú. Todo esto que les voy a platicar de la fórmula es, tenemos que encontrar esa motivación. ¿Esa motivación qué significa? Yo siempre les digo, motivación significa motivo a la acción.
Cuando encuentras tus motivos, Acciones. generas acciones. Cuando encuentras el motor, encuentras la manera de moverse las cosas, o el para qué, encuentras el cómo. Entonces, cuando encuentras esos motivadores, es cuando te hacen moverte. El ejemplo es, pues necesito mejorar mi calidad de vida, mi salud. Bueno, pues voy a hacer ejercicio, come saludablemente. Sí, no, pero al ratito, ¿no? ¿Un tema de hábitos? Es muchos de hábitos, ¿no? Pero muchos porque no encontramos la verdadera razón de por qué sí hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando muchas veces ponemos un negocio incluso, o cuando queremos estar en una posición y solamente nuestro motivo es por generar dinero, no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que ir mucho más por allá. Y si me permites, te cuento una historia muy rápida, que seguramente ya te la sabes, se la saben ustedes, de Michael Phelps, ¿no? Michael Phelps, nadador extraordinario. Ya había ganado 3 competencias, ¿no? Justas olímpicas, ¿no? Y había sido el máximo ganador en medallas, en récords, en todo. Antes de participar en sus cuartas, que ya se pensaba que no iba a participar en sus cuartos Juegos Olímpicos, él entró en un problema estaba desmotivado, entró con temas de droga, había algo de alcohol. Y ya, el cuate ya, dijo, hasta ahí llegó. Y la gente decía, ya no va a participar en los cuartos Juegos Olímpicos. Y un día conoció a una chava y se enamoró de la chava. Y con la chava tuvo un hijo, ¿no? Y entonces algo lo conectó. Entonces un día le habla a su entrenador, Bob Bowman, lo dicen por ahí en su libro, ¿no? De The Golden Rules, las reglas de oro. Y le dice, hey, Bob, ¿cómo estás? Soy Michael. Oye, quiero decirte que decidí participar en mis cuartos Juegos Olímpicos. Y el entrenador dice, pues, ¿para qué? Mira, ya ganaste 3, ya eres grande, ya eres reconocido. ¿Para qué? Y dice, no, ya lo tengo súper claro. Porque así como Michael Jordan es una referencia en el mundo del básquetbol, yo quiero ser una inspiración para los niños. ¿Cómo que una inspiración? Sí. Quiero que cuando me vean en la televisión, los niños se inspiren a ser su mejor versión. Claro. Y entonces le pregunta, ok, ¿qué estás dispuesto a hacer? Le dice todo. ¿Qué es todo? Y hay otra pregunta que le dice, ¿cuánto dolor estás dispuesto a aguantar? ¿No? Y me damos la palabra dolor, que a veces no nos gusta, a veces sí nos gusta, pero es realmente el dolor de despertarte a las 4 de la mañana, el dolor de sufrimiento de muscular, el dolor de todo lo que viene implícito, ¿no? Entonces, él entrenó 10 horas al día durante los 7 días de la semana, durante las 52 semanas, durante los 365 días al año, durante 4 años. Y cuando llegó a las Olimpiadas en Brasil, ¿qué sucedió? Pues se llevó casi todos los primeros lugares, 1 o 2 segundo lugar, y se llevó los récords. Pero él no iba por los récords. Iba a ser inspiración. Él iba por inspirar. Y por ende le llegó el oro. Literalmente, le llegó el oro. Entonces él dijo, yo voy a inspirar. Cuando encontramos el por qué nuestro negocio, por qué lo que hago inspira a otros, me parece que ahí está la clave para seguir desarrollándonos. Oye, hablemos ahora de cómo logras ser la mejor versión. Porque pues, es fuerte el tema, porque uno cree que ya tiene su mejor versión porque ha logrado lo que ha logrado. Pero ¿cómo pulo, en caso de que yo ya sepa cuál es mi mejor versión, cómo pulo esa mejor versión o cómo encuentro? Que esto lo van a encontrar ahora en el libro, vamos a platicar del libro de la mejor versión de ti. Primero, ¿por qué haces el libro? Y 2, ¿cómo logras o cómo se logra tener como esta mentalidad de siempre tener la mejor versión de uno mismo? Claro. Es un trabajo todos los días. Yo, aunque haya escrito un libro, aunque esté pensando o les pueda compartir el tema de la mejor versión, la neta, hay días que... Está cabrón, no soy mi mejor versión. O sea, hay días que me enojo y hay días que ya me estoy peleando con el policía o con el... Sí, hay gente que te saca la peor versión de ti. Exacto. A veces, y yo me cacho y digo, no lo hice bien, ¿no? O con la pareja. Y dije, no lo hice bien. O sea, me parece que hay un nivel de imposibilidad en ciertos niveles. Es decir, soy, ¿no? El 10. No, y aparte también se vale resbalar. Claro. Pero me parece que aquí lo importante es la conciencia. Decir, híjole, la estoy regando. Que la cachaste. Híjole, me cacho. Y esa creo que es la gran diferencia entre unas personas y otras. El que unas personas ni se cachan y siguen viviendo su vida así. Soy, ¿y qué? Exacto. ¿No? Si saben cómo son, ¿para qué me invitan? Exacto. Y otros que buscamos este crecimiento en conciencia, de cacharnos. Y cuando sabes que viene algo dices, ya me voy a cachar. Pero creo que es el primer paso. Tener mayor nivel de conciencia, tener mayor nivel de autoconocimiento y cacharte y decir, esto no fue correcto, esto no fue por ahí. Entonces, la mejor versión de ti, esa pregunta de ¿cómo soy mi mejor versión de ti? Hay que pensar otra vez en esto que les decía. ¿Cuáles son las cosas importantes para tu vida? ¿Cómo eres la mejor versión de ti en tu salud? ¿No? ¿Cómo podrías tener una mejor satisfacción en tu nivel de salud? ¿No? Y no porque tengas un cuerpo pues, cultural, ¿no? De beach boy. No, pero ¿qué puedes comer mejor? ¿Cómo puedes dormir mejor? ¿Cómo puedes tener mejor balance de vida laboral? ¿Cómo puedes tener mayor habilidad en temas de cognitivos, pensar, conocer, afectivos, ¿no? Ahí está una primera parte de tu mejor versión. ¿Cómo puede ser tu mejor versión como líder? ¿No? Con tu equipo de trabajo.
con tu jefe, con tus colegas, con otras áreas. Si tú llegas, imagínate que llegas a una reunión, recursos humanos con finanzas, ¿no? Y sabes que te van a cortar el presupuesto. ¿Cómo entras a esa reunión diciendo, ¿cómo puedo ser mi mejor versión en esta reunión? Sí, el director comercial con el director de finanzas sentados, ¿cómo son los dos su mejor versión? Claro. Porque son, o sea, chocan en Por todas supuesto. las empresas. Y como eso nos lleva a que la empresa sea su mejor versión. ¿Cómo soy mi mejor versión de mí en mi pareja? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo tengo que buscar o compartir o generar conversaciones? ¿Cómo soy la mejor versión de mí con mis hijos? ¿Cómo soy la mejor versión de mí en mi parte espiritual? Al Dios que le reces, ¿no? Sí, al que creas. ¿No? ¿Cómo soy la mejor versión de mí en mi propio desarrollo? ¿No? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres estudiar? ¿Hacia dónde quieres crecer? ¿No? ¿Cómo soy la mejor versión de mí como empresario? Y que lo que yo estoy desarrollando pues, trae un beneficio a la sociedad, trae un beneficio a la gente de alguna manera. Y cuando logramos identificar ciertos elementos, al menos 8, y en cada uno de ellos buscamos ser nuestra mejor versión de mí, ahí es donde empiezas a detonar muchas cosas. En el momento que yo descubro que hay una parte que no soy mi mejor versión, ¿qué se debe de hacer? Independientemente de leer, de ir a un terapeuta, o sea, ¿cómo logro convencerme que de verdad esa parte no soy la mejor versión? O dos, lo que acabo de decir, o sea, hay gente que nos quita la mejor versión que tenemos. O sea, tiene una agilidad para que en 2 minutos te saque del plano, porque además es hecho. Hay gente que tú dices, o sea, me sacó lo peor de mí, ¿no? Pero ¿cómo logras potencializar tu mejor forma, que ya de ti es identificada, que sí es tu mejor forma de ser, pero la que no? Claro. Fíjate, aquí hay 2 distinciones muy interesantes y me encanta lo que dices, ¿no? Hay gente que me quita la mejor versión. Hay gente que saca lo peor de mí. Nada más de verla. No, de verla. Eso significa que le estamos dando poder a esa persona. Tú le estás dando el poder a esa persona. O sea, nadie te podría quitar tu mejor versión. Nadie, por mal, como sea. Pero ¿por qué le estás dando el poder? Para que saque lo peor de ti. Para que te enojes, para que... Pues le estás dando el poder, ¿no? Intrínseco y extrínseco a esa persona, ¿no? Esa persona puede ser como sea y tú puedes decir, ok, comprendo la situación. Tengo conciencia de mí, tengo conciencia de ti y tengo conciencia de la relación que tenemos en conjunto. Pero yo no te voy a dar el poder para que tú me quites ese poder. Un ejemplo muy drástico, ¿no? Una pareja en donde una de las dos le pone el cuerno al otro. Tú me pusiste el cuerno, ¿no? Tú me faltaste respeto. Esa persona hizo acciones, hizo cosas que a lo mejor no son parte del código de ética de esa pareja. Pero de ahí a que tú me hiciste algo, pues no me lo hiciste. Tú creaste acciones y yo decido hasta dónde genero ese sentimiento de apegarme a ese dolor. Por supuesto va a doler, por supuesto lo voy a sentir, pero tú decides decir, está bien, son tus decisiones, son tus acciones, toma tú la responsabilidad de tus acciones. Yo voy a tomar la responsabilidad de las mías. ¿Qué hago entonces con este nuevo ambiente que estoy viviendo? Entonces, de ahí, ¿no? Soy esa mejor versión en ese sentido. Entonces, primera distinción es, nadie te puede quitar tu valor y no le des a nadie tu poder. O sea, tú siempre sigues teniendo su poder. Y el segundo ejercicio que les quiero compartir, algo muy sencillo. Miren, agarren una libretita, ¿no? Y todas las noches, antes de dormirse, apunten algo que hayas hecho muy positivo. ¿Qué hice muy bien hoy? Abrí una puerta, tuve una buena relación comercial, tuve una plática interesante y aplica algo que no te gustó. ¿Qué hiciste en el día que dijiste, esto estuvo malo o esto no me gustó? Y aplícalo. O no lo hice bien. O no lo hice bien. Entonces, acuéstate pensando que eso que no hiciste bien, al día siguiente lo puedes mejorar. O en el siguiente momento que te vayas a relacionarlo, lo puedes hacer muy bien. Y te acuestas pensando así. Y la siguiente parte de la tarea es despiértate todos los días diciendo, oye, voy a ser la mejor versión de mí. Y desde ahí piénsalo. Desde ahí empieza a identificar. Y ojalá en tu día te vayas cachando para poder seguirlo integrando. Señores, yo creo que aquí el tema es que mucho del tipo de liderazgo que puede funcionar en las empresas y en los emprendimientos, que siempre todo este tema de liderazgo va muy relacionado a obtener resultados, ¿no? La productividad del negocio, tiene que tener una sombrilla que es la mejor versión de ti. No veo a un líder humano, a un líder emocionalmente bueno, si no sabe ni conoce cuál es su mejor versión. Por supuesto. Porque si cada empleado te va a sacar la mejor versión o la peor versión, los vas a estar ahí como locos, ¿no? Entonces, yo creo que interesante la plática de hoy porque entendemos lo que es el concepto de liderazgo, dónde está ubicado para el punto de vista de Ramón, este manejo de liderazgo dentro de las empresas, en cualquier tipo de empresas o emprendimiento. Pero al final, la herramienta, las soluciones, encuentra la mejor versión de ti. Así es. ¿No? Yo creo que por ahí podríamos hacer como el resumen. ¿Y ustedes qué tanto se conocen? ¿Qué tanto son su mejor versión?
Y es un tema de autocrítica, es un juego de espejo, ¿no? O sea, no te lo puedes... Entiendo que le puedes preguntar a tu gente cercana, oye, ¿de qué soy bueno? ¿Cuáles son mis fortalezas? Que podrías entender cuál es tu mejor versión cuando hago el otro. Pero al final la conclusión la saca cada uno. Es una decisión de soledad, es una decisión de autoconciencia, ¿no? Gracias que estuviste, pero fíjate que ahora vamos a hacer un intercambio de libros. Ok, me encanta la ¿Vale? idea. Entonces yo te regalo el mío. Ok, maravilloso. Gracias. Y miren, este es el libro de Ramón. Ahorita nos va a platicar dónde lo pueden encontrar, dónde podemos encontrar este libro, dónde te pueden encontrar a ti, cuáles son las redes sociales, correo electrónico, página web. Y este libro que de verdad vale la pena, léanlo, porque de ahí parte los modelos de liderazgo de cada uno, porque cada quien es líder con base a esto, a la mejor versión de cada uno. No, pues antes que nada, muchas gracias también por el libro. Ya estaba buscando esto, ya has estado en la feria, ¿no? Sí, has estado en varias sí, ferias, sí, así sí, que sí. te he seguido. Gracias. Estás en la de Guadalajara y Monterrey estás poniendo, acabamos de y estar estás la ahí en semana varias pasada, tiendas sí. de prestigio, ¿no? Sí, Que ahí me vamos. parece que estás en Gandhi también, En así Gandhi y en que Penguin, maravilloso. Me lo voy a acabar de Gracias, leer. Ahí está el sí, nuevo igual. conocimiento y a ver, Igual. ya te diré qué frase Sí, está cabrón. voy a poner en acción. Está Ok. cabrón, no te dé la mejor versión de ti. Exacto, Este es tu así que- segundo libro. Así que muchas gracias. El mío lo pueden encontrar en Amazon principalmente, ahí lo pueden encontrar. Y es muy, a mí me encanta y obvio me apasiona, ¿no? Y Sí, se los es tu platico con hijo, esa sí. intención, porque a partir de eso también tengo una conferencia, que hay una conferencia que se llama La Mejor Versión de Ti. Es una conferencia súper emotivación. La gente, mira, llora, la gente ríe, la gente reflexiona y la gente sale diciendo, ya quiero empezar a hacer cosas, ¿no? Hay una frase que yo les doy ahí que dice, la vida no recompensa intenciones, solamente acciones. Sí, claro. Nada sucede si estás en el sofá o en la cama. Tenemos que empezarnos a mover, más conciencia y empezar a generar pequeñas acciones para lograr llegar a ese nivel que queremos, a nuestra mejor versión. Así que esa es la invitación que les quiero dejar a todas las personas. Redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Me encuentran como Ramón Torrelemus, prácticamente en todas, desde Spotify, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, me encuentran ahí, Ramón Torrelemus, y normalmente comparto información, algunos tips, algunas ideas, así que encantado de la vida poder generar una conversación con Y ustedes. para todas las empresas, toda la gente de RH que nos ve, las conferencias, los talleres que tú das, de verdad van muy enfocados a encontrar las fortalezas de todos sus líderes internos, de ayudar a sacar su mejor versión de cada quien y sobre todo mantener tu buena, tu versión para que no estés alterando cada vez que hay una situación. Al final de cada podcast le hago una pregunta a mis invitados y te quiero hacer a ti la pregunta. Llega Ramón a su casa, abre un cajón y se encuentra su foto a los 14 años. ¿Qué le dice Ramón a ese Ramoncito de 14 años que le espera en la vida? Yo lo diría es, confía. Confía y siempre muévete con eso que hoy crees que es tu pasión. Porque a los 14 años es difícil conocer realmente que me apasiona. Pero ya sabemos algo que nos mueve. Hoy que una parte de mi negocio es las conferencias, tengo 51 años. Pero cuando yo voy hacia atrás, me doy cuenta que yo me metía a cursos de oratoria. Me doy cuenta que siempre me metía al temas en el libanés, ¿no? Sí, Estudiar sí, sí. con Asali, ¿no? Y estaba Sí, ahí, sí, sí. ¿no? Y yo le decía, papá, ayúdame a pagar el curso. Imagínate, ¿no? Y 40 años después, hoy, una parte de mí son las conferencias, ¿no? Y yo no me he dado cuenta de lo que de chiquito ya estamos creando, ¿no? Entonces yo le decía a esa persona, yo le diría a esa persona de 14 años, confía y sigue buscando siempre esa pasión. Eso que te haga despertarte en las mañanas y digas, qué rico, estoy haciendo las cosas. Así que confíen, porque la vida creo que nos tiene cosas muy positivas. Sí, y para mí les digo que la pasión es todo aquello que son capaces de hacer sin cobrar, Exacto. ¿no? Esa es la pasión. Gracias Ramón, que Luis, estuviste un con placer. nosotros. Espero que les haya sido interesante para ustedes, que tengan estos nuevos elementos, que los pongan en práctica, que consulten a Ramón, que lo busquen en sus redes sociales, para las conferencias, para el libro, para una simple consulta. Gracias que estuviste con nosotros y busquemos la mejor forma y la mejor estilo de cada uno para ser cada vez mejor. Gracias, nos vemos próximo capítulo. Muchas gracias. Bye.